¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os prometí que íbamos a dedicar un capítulo a hablar del posible futuro de la industria del automóvil en España. Yo creo que tenemos que ya desencorsetarnos con el asunto de automóvil, porque personalmente, y empiezo fuerte, creo que es muy difícil que en el futuro consigamos mantener los niveles de producción de coches nuevos, de ensamblaje de coches que hemos tenido en el pasado. Las industrias que hay en España, las fábricas que hay en España, son fábricas de marcas europeas, que no son precisamente las más crecientes a nivel planetario, y tenemos una serie de valores que ya hemos dejado bastante claros. La productividad de nuestras plantas es muy buena, las que son más modernas, las que no se van quedando atrás, como desgraciadamente ha ocurrido con Nissan, que ha dejado languidecer la propia marca, y lo he subrayado en el vídeo anterior y lo digo igualmente, por si alguien se lo perdió. Por ahí tiene también recomendado el vídeo al final de este. El principal problema de la pérdida de Nissan es la propia marca de Nissan, su encaje dentro de la alianza con Renault y con Mitsubishi, y también los desarrollos, digamos, y los devenires del mercado en los que Nissan en Europa no ha estado precisamente muy acertada. Bien, dicho todo esto, mi primera idea y mi primera propuesta sería directamente, si tuviera que trabajar con las personas que van a desarrollar el futuro industrial del país, plantear un escenario en el que seguimos perdiendo fábricas, ponerme en lo peor, ponerme en el escenario más negativo. Y lógicamente, paralelamente y con el mismo esfuerzo, trabajar en mantener la competitividad de todas estas fábricas que ya hay ahora, hoy en día, de la manera más importante y más fuerte posible. Pero en este vídeo voy a intentar hacer una gradación de lista de temas. Evidentemente hablar 15 minutos o 10, los que esté, es muy fácil, y seguramente todas estas propuestas e ideas necesitan de un desarrollo técnico más importante, de un análisis de proyecciones económicas y de potenciales para ver la viabilidad de las ideas que os voy a contar a continuación. Algunas son aplicables simplemente cambiando las leyes, otras necesitan muchos años de desarrollo. Pero hay que ser creativo, y esa desde luego es una de las grandes cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y también pensar que no hay que obsesionarse con el mundo del automóvil, porque tenemos potencialidades mucho más fáciles de conseguir sin tener que seguir ensamblando piezas y montando coches, que es lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos 20-30 años, y nos ha ido muy bien con unas economías que no tienen nada que ver con las que vienen. Pero permitidme, con este asunto de ser creativos, que os dé una idea muy rápida y muy fácil. Dos ideas. Una sobre esta idea magnífica de nacionalizar Nissan y otra sobre la creatividad. Hablando de creatividad y hablando en positivo, tenemos un caso de éxito bestial en España, después de haber hecho un auténtico desastre como tantas otras cosas con los aeropuertos, ¿verdad? Toda esta gestión funesta que de repente, antes de la crisis, todo el mundo quería tener un aeropuerto, en los sitios más insospechados, construir Las Vegas en medio de la Mancha, y una serie de cosas locas que han derivado en pérdidas brutales, y resulta que tenemos un montón de aeropuertos sin aviones que justamente ahora estaban empezando a funcionar, veremos qué es lo que ocurre, pero resulta que uno de los aeropuertos más rentables de Europa y el aeropuerto más rentable de España es un aeropuerto que no tiene pasajeros. ¿Y esto cómo es? Pues es el famoso, o todavía desconocido por muchos, aeropuerto de Teruel, que es un hub, un centro mundial, y en este caso una referencia en Europa, como lugar, como parking de grandes aviones, como lugar de mantenimiento y reparaciones profundas, como lugar de desguace y aparcamiento a largo plazo, como digo, de aviones, o de retirada de aviones que van a ser vendidos, subastados o simplemente desguazados. De un lugar donde no había nada, se ha creado una empresa extremadamente rentable que está funcionando de maravilla y que es un ejemplo mundial. Una forma de hacer un aeropuerto extremadamente rentable sin seguir el modelo económico y de promoción económica que se ha seguido a nivel municipal y autonómico en otros muchos sitios. Eso es ni más ni menos que ser creativos. Un ejemplo muy bueno, creo yo, el aeropuerto de Teruel. Un ejemplo creativo en lo que se refiere a infraestructuras, porque justamente, si en algo se ha invertido en España en los últimos 20-30 años, es en infraestructuras. Hasta el punto que te pones a investigarlo y estudiarlo, y es de sobra conocido por nosotros que tenemos una de las redes de trenes de alta velocidad más importantes del planeta. Hasta que China estalló, éramos prácticamente el primero, el segundo, según el momento. Ahora China está muy fuerte en ese aspecto, pero seguimos siendo uno de los líderes mundiales, que ha provocado que tengamos también aquí empresas que se dediquen a hacer esto muy bien fuera de nuestro país, igual que las constructoras, ¿verdad? Pero es que no solo eso. A nivel de autopistas, a nivel de autovías, a nivel de instalaciones portuarias, tenemos uno de los países con las mayores infraestructuras de comunicaciones y transportes que hay en el mundo. ¿De qué manera creativa podemos aprovechar esto? Porque una parte importante de esto ha sido por inversiones propias del país, pero también por la Unión Europea, que nos las ha dado justamente para ponernos aquí fábricas e infraestructuras que se pudieran aprovechar y amortizar en el largo plazo. Así que ahora tenemos el reto de ver de qué manera podemos aprovechar estas infraestructuras más allá del transporte de mercancías que van quedándose obsoletas con
los cambios de la economía y el transporte de turistas, para que puedan viajar cómodamente en nuestras carreteras. ¿De qué manera vamos a poder sacar provecho a todas estas infraestructuras? Eso me lleva a la ciudad de Barcelona. Ciudad de Barcelona, en la que desgraciadamente todas las fábricas, todas las localizaciones de Nissan, que no es solo la de la zona franca, desgraciadamente han desaparecido, y con ellas también se ha ido el Centro Técnico Europeo de Nissan, que, como os decía en el vídeo anterior, era una pequeña joya de la corona llena de conocimiento y de ingenieros que perdemos con la pérdida de Nissan en Barcelona. Pero Barcelona justamente es una ciudad que está llena, su provincia, de centros técnicos del mundo del automóvil que resisten mucho mejor estos ires y venires de las industrias de fabricación de automóviles. Y ahí es uno de los puntos donde quería ir. El hecho de que en España es un lugar perfecto para que haya centros técnicos de desarrollo, desgraciadamente hemos perdido el de Nissan, centros de alto valor añadido, porque tenemos dos cosas. Tenemos unas ubicaciones magníficas en lo que se refiere a la calidad de vida y también a la climatología, y por supuesto unas comunicaciones excelentes. Por eso cuando el Brexit se hablaba mucho de qué posibilidades de multinacionales podían llegar a España. Pues los centros tecnológicos y de desarrollo de la industria del automóvil pueden perfectamente venir a España porque tenemos personal extremadamente formado, muy bien formado, y, por ejemplo, en Barcelona, Volkswagen tiene su centro de diseño. Barcelona se ha convertido en una marca mundial del diseño, y Volkswagen y Audi tienen sus centros de diseño más importantes en la ciudad de Barcelona. Pero es que hay otras marcas menos conocidas, como por ejemplo la china Geely, que es importantísima, que es uno de sus centros de referencia mundiales. Tiene 4, otro está en California, en Los Ángeles, y en ubicaciones importantes del mundo, una de ellas es Barcelona, tiene su centro de desarrollo ahí. Y también hay otros fabricantes de vehículos industriales chinos que están ubicados en Barcelona. Barcelona se ha convertido en un centro del diseño, pero es que 60-70 kilómetros más allá tenemos IDIADA, un centro de desarrollo de ingeniería de automóviles donde hacer pruebas, test y desarrollo importantísimo, un auténtico centro neurálgico de la industria del automóvil en Europa, y un lugar donde, por ejemplo, sin ir más lejos, no solamente vienen las marcas europeas allí a hacer pruebas y test, sino que la mismísima SsangYong, por primera vez, el primer coche que han querido desarrollar con ingeniería europea, con estándares europeos, se ha desarrollado en IDIADA, entre Barcelona y Tarragona. Un lugar en donde además McLaren, sin ir más lejos, tiene una especie de centro de desarrollo secreto, entre comillas, lo digo secreto porque es conocido que lo tiene ahí dentro, pero ni Dios prácticamente es capaz de saber qué se hace ahí dentro. Pero un centro de desarrollo de ingeniería muy importante en lo referente al chasis lo tiene McLaren en Barcelona, entre Barcelona y Tarragona. ¿Lo sabías? Pues ya lo sabes. De la misma manera que la gente que está metida en el mundillo sabe perfectamente que la mitad de la industria del automóvil viene a España a hacer pruebas con sus muletos, con sus vehículos camuflados, porque tenemos unas condiciones brutales de carreteras espectaculares para trabajar, con muchísimos días de sol garantizados, y lugares como IDIADA o, por ejemplo, la propia Sierra Nevada, donde se pueden hacer pruebas de cambios de altitud en muy pocos kilómetros y de frenada de los vehículos. Somos un banco de pruebas al aire libre de la industria del automóvil ya. ¿De qué manera podemos potenciar esto? Los centros tecnológicos y de desarrollo de nuestro país son muy importantes. Tenemos el CETAG en Galicia, que está muy asociado a todas las empresas que hay allí, al clúster automovilístico de Galicia, con la presencia de PSA. Estos centros, IDIADA, CETAG, son centros que han sido promovidos por la administración local. IDIADA es una cosa por la que peleó Jordi Pujol porque se quedara en Cataluña, de la misma manera que SEAT también se instauró en Barcelona, bueno, pues por una serie de cuestiones de tipo social, pero también industrial y de ingeniería. Así que, y del puerto, por supuesto. Así que, ¿de qué manera puede potenciar España que si pierde importancia en lo que es la fabricación, la gane peso en el desarrollo, ingeniería e ideas para la industria del automóvil, incluido el diseño? Todo lo que son valores asociados de alto valor añadido, más allá de lo que es producción y fabricación propia. Para esto hace falta un New Deal, un acuerdo transpolítico, un acuerdo transideológico. Igual que ocurre con la educación o con las pensiones, para que esto pudiera llevarse a cabo hacen falta muchas legislaturas y una inversión y un apoyo constante y muy importante en I+D. Y todo este apoyo, digamos, toda esta infraestructura automovilística que tiene el país, que esté muy pegada y apegada a la industria de fabricación en lo que se refiere a tecnologías y nuevos desarrollos, y que las marcas de coches pegadas a sus fábricas tengan estos centros técnicos, porque es un motivo muy importante para que se sigan quedando aquí aportándoles ese valor añadido. Pero para eso hace falta un acuerdo nacional en el que las legislaturas no dependan de esto y en el que se invierta muchísimo más en I+D y en educación. Y ojo, queridos amigos, que esto no es nada fácil de hacer. Si te pones a mirar en el mundo, ¿cuántos ejemplos tienes? Tienes una excepción, que es China, que es una superpotencia mundial, podríamos decir casi un planeta dentro del planeta, con lo cual yo la quitaría de la ecuación. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan dos países, básicamente. Nos queda Finlandia, el caso de Finlandia, y su espectacular éxito de la educación, aunque ya veis que si no hay innovación, un país puede acabar perdiendo su tren.
Y otro gran país, para mí es el ejemplo más importante y paradigmático de todo esto, es Corea del Sur. Un país que hacía coches tan malos como los chinos hace 40 años y que hoy en día es una referencia mundial. ¿Qué hace Corea? Tiene muchísimos de sus centros técnicos y de excelencia repartidos por Europa, porque quieren sacar lo mejor de aquí y luego la producción ya la hacen por ahí en cualquier otro sitio. ¿Qué es lo que ha hecho Corea? Corea es un país obsesivo en el asunto educativo y en el asunto del I+D. Allí la gente pelea por sacar las mejores notas hasta llegar a lo enfermizo, que tampoco es eso, pero es así. O sea, un país que no apuesta por la educación y que no apuesta por el I+D y por la transferencia del conocimiento a la industria, no va a poder jamás sostener una industria como la industria que viene, teniendo en cuenta que la automoción y el vehículo tiene tres grandes ámbitos de aplicación y de inversión en el futuro. Vehículo conectado, conectividad, infraestructuras de conectividad y telecomunicaciones, conducción autónoma y, por último, por supuesto, la electrificación. Pero hablando de todo esto y de centros de desarrollo, tenemos un ejemplo muy claro cuando la gente habla y dice nacionalizad Nissan, meted ahí una fábrica de coches eléctricos chinos, como si fuera tan fácil. A todas estas personas, además de recordarles a la fábrica de Santana en Linares, que un día nos iremos allí a contar directamente qué es lo que pasó, porque hay mucho que contar ahí, vaya tela, tenemos el ejemplo de Saab. Hace 10 años Saab desaparece, esa grandísima infraestructura de Saab de fabricación, ¿qué ha pasado con ella? Bueno, en Linares, desgraciadamente, si aquello ya fue una chapuza, la chapuza definitiva fue directamente acabar vendiendo utillaje valiosísimo a precio de chatarra. Pero en Saab, 10 años más tarde, a pesar de que fue comprada todo lo que es la parte de desarrollo de automóviles, no la marca en sí, pero sí lo que es la ingeniería de los coches, a una marca china, allí los chinos no han fabricado ni un solo coche, pero ni uno solo. Así que eso nos debería de dar mucho que pensar, pero ojo, ahí sí que hay una pequeña empresa de ingeniería y las infraestructuras de fabricación dentro de la fábrica siguen intactas. Aquello se sigue manteniendo esperando que llegue una oportunidad. Y esa oportunidad le llegó hace aproximadamente 2 años cuando se creó la marca Sono Motors, una startup alemana muy modesta, pero que parece que al final ha acabado reuniendo el suficiente dinero como para empezar a fabricar ese coche eléctrico promovido por gente muy joven y van a utilizar la infraestructura de Saab en Suecia si no se tuerce la cosa. Hay muchas incertidumbres todavía sobre este proyecto, pero justamente yo creo que es mucho más probable que al final una pequeña startup o directamente nada llegue a Barcelona, pero que Barcelona pueda hacer otras muchas cosas mientras tanto y estar preparados. Y desde luego no mal vender aquello, salvo que haya un plan para reconvertirlo en algo interesante. Así que por aquí van los tiros y evidentemente en todo este aspecto de tener sitios de ingeniería, de desarrollo y de transferencia entre la educación y las empresas, y entre medias tiene que haber algo, hay dos cosas fundamentales que son dos de las cosas que yo propongo. Por un lado, si algo tiene España es muchísimo talento de ingeniería de desarrollo del automóvil trabajando en Inglaterra, trabajando en Alemania. Inglaterra, ejemplo clarísimo de industria del automóvil que pierde peso, pero no así el país en lo que se refiere a innovación. Y eso es porque es un país atractor de talento. Tiene gravedad para atraer a los mejores formados. No se les va el talento. De hecho, ellos lo que hacen es importarlo porque les falta. Nosotros exportamos talento. Tenemos un sistema educativo hasta la fecha que ha sido muy bueno, con unos estándares que son muy apreciados por nuestra capacidad, además, para solventar problemas allá donde a un cabezón alemán o un cabezón coreano es incapaz. Es lo que tienen los ingenieros españoles y los tenemos por ahí repartidos. Sería un plan magnífico tener un plan para repatriar todo este talento para desarrollar tecnologías aquí. ¿Y qué tecnologías se desarrollarían aquí? Pues todas aquellas tecnologías que se considere que son incipientes en el futuro de la industria del automóvil. ¿Tiene sentido que nos pongamos ahora a desarrollar baterías de litio en España? No. Eso ya lo llevan haciendo desde hace 20 años los japoneses, los chinos y los coreanos. Salvo que salga aquí algún genio o algún centro de desarrollo de investigación, bueno, pues va a ser muy difícil. Pero sí tiene sentido trabajar e investigar en otras químicas que se están investigando en otros países para reducir el coste de las baterías con materiales además que no sean tan complicados ni tan injustos de conseguir como el cobalto y en definitiva trabajar en químicas del futuro que no sean las químicas de los vehículos eléctricos de hoy en día. Igual que por ejemplo proyectos como InEngine debería estar soportado por el Estado porque tienen mucho potencial para estar dentro de los vehículos range extender del futuro. El hidrógeno. Tenemos centros de desarrollo del hidrógeno en España que se han perdido por culpa de la falta de financiación. El hidrógeno puede tener su nicho y puede tener su nicho importantísimo en los barcos y en el transporte por carretera pesado. E igualmente el hidrógeno tiene una tercera pata súper interesante, incluso quizá más para lo que se refiere a nosotros, que es no terminar usándose como combustible, que tiene muchas complicaciones por lo complicado que es confinarlo, lo costoso más bien, no complicado, pero puede servir también para crear combustibles sintéticos a través del aprovechamiento del CO2. Proyectos que necesitan de mucho dinero, pero que son perfectamente factibles y que pasado mañana podrían ser, digamos, un producto que se vendiera para que todos esos vehículos eléctricos con range extender pudieran utilizar un combustible de cero emisiones de CO2. Eso es posible si dentro de 10 años hay un
un I+D muy potente trabajando en ese aspecto. Pero, así que como digo, I+D, investigación, inversión sí, pero ¿en qué? En proyectos con la vista puesta a 10, 15, 20 años para que den rentabilidad. ¿Qué político, qué sistema social es capaz de trabajar a pérdidas? Hay muy pocos en el mundo que hayan conseguido hacerlo. Uno de ellos, desde luego, es Corea. Bueno, y me he dejado para el final lo más fácil. Nada de lo que os he contado aquí creo que es fantasía, es fruto de madurarlo durante mucho tiempo y es factible. Pero hay tres cosas que son perfectamente factibles y son trenes que nuestro país, uno solo de ellos lo ha aprovechado pero mal, y dos que podría haber aprovechado y no lo ha hecho. Bajo mi punto de vista, de la misma manera que digo que no hay que obsesionarse con el asunto de la fabricación de automóviles, de las fábricas de coches, sí que tenemos una oportunidad bestial con el tema de las energías renovables. Si algo no nos puede quitar nadie en este país y nos sirve para atraer también, como he dicho, centros de desarrollo y de diseño, es el clima que tenemos. Y tenemos un clima espectacular para desarrollar las energías renovables. Y Europa está dispuesta a favorecer y a gastar mucho dinero en aquellos países que sean capaces de electrificar mucho todo lo que es el consumo energético del país a través de fuentes renovables. Y nuestro país, nos guste más o nos guste menos, al margen de todo lo que podamos decir aquí de las eléctricas, tiene capital económico necesario para ser un líder mundial como lo fue antes de la crisis económica, y ya os puedo decir que las empresas eléctricas más importantes de este país están ahí con el pistoletazo de salida preparadas, como si fueran Carl Lewis, para hacer unas inversiones brutales con el viento a favor del apoyo del Estado en energías renovables. Y va a ser ese, nos guste más o menos quién hay detrás, que yo no estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que ocurren. Hoy nos desayunábamos con el asunto de Enagás, por ejemplo, y las puertas giratorias, pero al margen de eso, uno de los grandes semilleros de las oportunidades de empleo que tiene este país es invertir una y otra vez en empleo relacionado con las renovables. No solamente en la construcción de plantas eólicas y plantas fotovoltaicas, sino también invertir, y eso es muy importante porque nos puede dar ayudas a niveles transnacionales, en lo que es el reciclaje de estos productos al final de su vida útil. Porque, queridos amigos, esto no lo cuenta nadie, pero las placas solares son uno de los componentes más contaminantes que hay y no hay solución. Los molinos de viento en muchos casos se entierran cuando terminan su vida útil o directamente no se reutilizan porque nadie sabe qué hacer con ellos, y con las baterías de litio de los vehículos eléctricos pasa exactamente lo mismo. Sí, que no, que las baterías de litio se reciclan, Calero, ¿qué estás diciendo? No. Las baterías de litio se reutilizan, que no es lo mismo. Se cogen las celdas que todavía funcionan, se reacondicionan y se les vuelve a dar una nueva vida. Genial, maravilloso. Pero cuando al final ya no funciona ninguna celda, no hay manera todavía ni hay tecnología desarrollada para poder reciclar completamente todos los componentes que quedan ahí. Es una asignatura pendiente. La gran asignatura pendiente de las renovables es el reciclaje. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Ahí hay una oportunidad de negocio fabulosa, no solamente en ser líderes en renovables, sino también en el reciclaje que trae todo lo que es la electrificación y los generadores de electricidad. Y por otro lado, al margen de las renovables, que desde luego es lo clarísimo, o sea, lo más claro que tiene, que si cualquier político en España no es capaz de darse cuenta de esa oportunidad, es de cajón, de darse un golpe en la cara. Hay dos cosas que nuestro país podría haber hecho y que no necesariamente tienen que, digamos, incentivar a los más poderosos o darles beneficios y réditos a los más poderosos. En las renovables, por ejemplo, es muy interesante cómo están floreciendo todas las comunidades y todas las cooperativas de energías renovables. Pasado mañana, con la liberalización de esto, muchos usuarios que ya tienen placas solares en su casa podrían crear sus propias cooperativas para gestionar los excedentes de energía, si la normativa les ayuda a ello. Es una idea que dejo ahí. Pero al margen de eso, también en España tenemos entre 30 y 50.000 micropymes, que son los talleres de reparación de automóviles, que han sido muy maltratados en los últimos años. En España tenéis que saber que tenemos la industria de la postventa independiente más potente de toda Europa y también la distribución de piezas de recambio con el mejor servicio del planeta. Bueno, pues esta industria ha sido muy maltratada. A principios de siglo se cargaron el tuning sin ningún tipo de motivo, apelando a cosas un poco peregrinas, que daba de comer a muchos miles de familias, y España igualmente ha sido un país que ha dejado perder completamente la oportunidad del GLP, mientras en otros países se ha estado promoviendo de una manera intensiva un residuo prácticamente de la extracción de gas natural y de petróleo, que serviría desde luego para haber ayudado a muchos de estos talleres y a muchos de usuarios a prescindir de lo que es el consumo de petróleo, un residuo que no si se utiliza se tira a la atmósfera. Ahí ha habido una oportunidad y ahí también sigue habiendo una oportunidad muy buena para que los talleres sigan convirtiendo a GLP. Y por supuesto, y lo repito mucho en todas las entrevistas y en los vídeos, hay también una oportunidad importantísima para que España sea un país pionero, y con esto termino ya, en la reconversión de automóviles a automóviles eléctricos. Solamente hay un país que tiene una normativa verdaderamente interesante para esto, que es el país de Noruega, donde además te dan ayudas
por reconvertir vehículos antiguos a vehículos eléctricos. Hay países que tienen una normativa muy laxa y prácticamente metiendo unos billetes en el bolsillo de quien toca lo consigues, como es por ejemplo Rumanía, pero España tiene la capacidad, por la cantidad de talleres que tiene y de conocimiento, de ser un líder mundial si se simplificara enormemente y se liberalizara la posibilidad de reconvertir automóviles antiguos a automóviles eléctricos. Por supuesto, con todos los requerimientos de seguridad. No tiene ningún sentido que un vehículo que gana 200 kilos de peso o 100 kilos de peso tras la reconversión se le añadan 200 caballos más y tenga unos frenos igual o peores que los que tenía antes. Por supuesto, esto no puede ser jauja, tiene que haber una serie de requisitos técnicos. Pero España podría ser pionera mundial en la reconversión de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, que sería, por cierto, también una muy buena manera para que las personas pudieran acceder a los coches eléctricos si no tienen dinero para comprar un coche eléctrico nuevo, reconvertir simplemente su automóvil. Por supuesto, esto que estoy diciendo a la industria del automóvil no le gustará nada de nada, pero también es verdad que es una manera a lo mejor más rápida y directa para que muchas personas puedan acceder a un coche eléctrico que no pueden comprarse un coche eléctrico mientras el Estado nos está empujando a que tenemos que comprar coches eléctricos y nos va a dar un montón de incentivos para ello, ¿no? Pues incentiven también las reconversiones y dejen por favor de complicar y enredar lo que son todos los asuntos técnicos y burocráticos de todo esto porque le interese al Estado o porque le interese a 4 actores o colectivos profesionales que quieren mantener su cuota de poder, su cuota de ingresos. Bueno amigos, creo que con esta primera tormenta de ideas es suficiente. Quizás, si vosotros queréis, podéis comentarlas, criticarlas, por supuesto, también y aportar las vuestras. Y me gustaría que esto no se quedara aquí, que se creara una especie de movimiento a través de este vídeo, si me permitís, y estas ideas, y que acabáramos creando, pues no sé si un libro blanco o algún tipo de documento donde poder relatar todos estos potenciales que puede haber en el futuro en la industria de este país. Igual que, como os comentaba en el otro vídeo, simplemente lo que es organización industrial, industria de componentes para la industria del automóvil, somos muy potentes y muy importantes y podemos exportar este conocimiento. Así que mantengamos lo que ya funciona bien y todo aquello que pensamos que se puede acabar cayendo de tal manera que es insostenible seguir manteniendo las minas de carbón y no es realista pensar que de aquí 40 años vamos a seguir manteniendo con el respirador artificial las minas de carbón. No nos pase lo mismo con las fábricas de automóviles, ya hayamos sido capaces de reconvertir muchas de estos en nuevos negocios que sean interesantes y sostenibles para el futuro. Lo dicho amigos, hasta aquí lo dejo, es vuestra palabra y si os gusta la idea del libro blanco, la seguimos desarrollando.